consejos para el uso correcto de los medicamentos. La idea es comentar algunas pautas prácticas para que todos sepamos cómo usar adecuadamente los medicamentos. Recordemos que los medicamentos los podemos usar a cualquier edad, ¿no? Tanto una persona adulto mayor como un niño o incluso los bebés pueden requerir medicinas. La complejidad se presenta sobre todo en los extremos de la vida, ¿no? Los niños tienen unas características corporales y fisiológicas y los adultos mayores también, y por lo tanto necesitamos ajustar siempre las medicinas. Por eso siempre debemos tener la asesoría de nuestros médicos para poder tomar adecuadamente las medicinas. Cuando envejecemos, es más probable que tengamos que usar más medicinas por las enfermedades crónicas o algunos malestares de salud que pueden ser con o sin receta. Idealmente todo debe ser con receta. ¿Y qué ocurre? Cuando más, digamos, mayores somos o cuando más medicinas tomamos, se aumenta la posibilidad de que haya efectos secundarios dañinos o interacciones de las cuales ya vamos a conversar un poco. Esta gráfica que traje es solo para mostrarles que efectivamente a medida que pasa el tiempo, vamos creciendo, envejecemos y aumenta nuestra posibilidad de enfermedades crónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente vamos a tener más de un medicamento y que nuestro cuerpo ya no va a tener el mismo metabolismo, nuestros órganos van a estar más envejecidos y van a funcionar diferente. Entonces tenemos que tener muchas precauciones al respecto. Entonces, la primera pauta que tenemos aquí es: tomen los medicamentos según las indicaciones y las instrucciones de su profesional de salud. ¿A qué se refiere esto? Entonces, cuando nosotros integramos una receta, ¿no?, como los médicos tratantes, ahí están las indicaciones y las instrucciones. Cuando usted recibe la receta, debe contener el nombre del medicamento, la cantidad, los miligramos o mililitros del medicamento que ustedes deben tomar. Debe decir de esa cantidad cada cuánto deben tomarla, ¿sí? No es lo mismo ciertos medicamentos que son cada 6 horas a medicinas que son cada 12 horas o incluso diarias o semanales. Entonces, ustedes deben tener como pacientes muy claro cada cuánto hay que tomar las medicinas, ¿sí? Esto debe estar escrito en la receta médica, debe estar explícito. Ahora, también es importante recordar el tiempo durante el cual deben tomarse esas medicinas. Hay medicinas que son para periodos cortos de 5 días, ciertos antibióticos durarán hasta 14 días y ciertas medicinas son de manejo más crónico, que puede ser por 1 mes, por 3 meses o de uso continuo. Entonces es muy importante conocer la regularidad de estas medicinas y que ustedes sigan las recomendaciones que están en la receta médica. Si tienen dudas, hay que preguntar: doctor, ¿hasta cuándo me tomo esta medicina? Doctor, ¿cuántas pastillas? ¿1 o pastilla y media? ¿O son 2 tabletas? Siempre tener claro cada cuánto se las deben tomar y hasta cuándo. Es muy importante. Recordar también que en ese momento pueden preguntar los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque puede ser que se presenten reacciones alérgicas por ser la primera vez que ustedes van a tomar alguna medicina. Puede ser que haya ciertas intolerancias, por ejemplo, en algunos casos algunos antibióticos o algunas medicinas como la metformina tienen ciertos efectos que podemos advertir que se pueden presentar y que tendrían que comentarle a su médico. Y también las interacciones, que ya las vamos a revisar un poco, y podríamos encontrar ciertos efectos si tomamos varias medicinas al tiempo o si consumimos ciertos alimentos, lo cual también tendríamos que informarle a nuestro médico. Siempre el mensaje es que no se automediquen, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en estos extremos de la vida, donde tenemos otras condiciones que pueden afectar nuestro metabolismo para ciertas medicinas. Entonces, así hayan recetado previamente un medicamento, tendremos que volver a consultar si lo podemos tomar nuevamente para cierto episodio, como los resfriados, ¿no? Ciertos medicamentos como los corticoides,
como los antibióticos, incluso medicamentos para el sueño o para la gastritis, deberíamos preguntar si los podemos tomar. Probablemente los analgésicos, como el Panadol o paracetamol, que entre comillas sería el menos inofensivo, hay personas que ya saben cómo lo pueden usar, pero no todos los medicamentos deberían ser autorrecetados. Pues tengo unos ejemplos que han sido reales de mis pacientes y que no deben suceder. Doctora, me dejé de tomar la medicina porque en el noticiero el doctor, repito, dijo que era mala para la salud. Ustedes pueden buscar toda la información que se puedan imaginar en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en el noticiero, en el periódico. Pero siempre que ustedes vayan a cambiar una medicina por otra o vayan a suspender o quieran iniciar, deben consultar. A veces los medios pues solo buscan vender, solo buscan mostrar su producto y decir que es bueno, y obviamente no vamos a saber porque el medio no sabe que ustedes son diabéticos o que tienen problemas de la presión o que tienen algún otro tema que afecte la salud. No se pueden generar cambios basados en informaciones que vemos en redes sociales. Para eso estamos nosotros como sus médicos de cabecera para poderlos asesorar. Doctora, empecé a tomar clonazepam porque mi vecina la toma y me la recomendó para dormir bien. El hecho de que otra persona esté tomando una medicina no significa que también nosotros podemos seguir el ejemplo. Tenemos que consultar a nuestro médico si debemos tomarlo y si tenemos la indicación o si está contraindicado para nosotros por alguna condición. Entonces, siempre que recibamos una recomendación, bueno, podemos agradecer por la recomendación, pero lo consultan con su médico. Doctora, yo suspendí el antibiótico porque me sentí mejor a los 2 días y me afectaba un poco el estómago. Si hay un efecto secundario, lo pueden informar. Y si ustedes se sienten mejor, pues es una maravilla porque esa es la idea de las medicinas, que se sientan mejor. Pero eso no implica que las deban suspender. Si la receta dice por 5 días, es por 5 días, no es por menos días, ni tampoco es por más. Es por lo que diga la receta. Doctora, a mí la vez pasada me indicaron el Deflazacort, que es un corticoide. Por la tos hace un día lo volví a empezar. Eso es automedicarse. Y el Deflazacort es un corticoide, no es un medicamento inofensivo. Entonces, no podemos estar tomando medicinas porque antes ya las habíamos tomado, a menos que alguien nos las vuelva a recetar. No omitamos dosis o no dejemos de tomar medicinas. Si está indicado por un tiempo hay que cumplirlo. Si no se toma el medicamento según lo prescrito, eso podría provocar que la enfermedad empeore. Bastante resistencia se ve a los antibióticos justamente porque se están usando de una manera alterada, porque la persona ya se siente bien y ya no lo sigue tomando. Entonces, no estamos generando el efecto que debería ser a futuro, sino que estamos generando que las bacterias sean más resistentes todos los días. La mejor medicina del mundo no va a funcionar a menos que se la tomen correctamente. Y cada medicamento es diferente y se dosifica según lo que se... No es un invento nuestro, pues decir que tomamos que les enviamos una medicina porque sí. Hay estudios para cada medicina y cada estudio nos dice cuánto es la dosis con que se debe empezar, con que se debe continuar y cuánto tiempo debe tomarse cada medicina. Número 2. Almacene sus medicamentos correctamente y verifique la fecha de vencimiento. Aquí hay unos puntos bien importantes porque esto nos compete a todos. Así ustedes no sean los que toman las medicinas, pueden tener familiares, hijos o personas que cuidar o adultos mayores que tenemos que verificar cómo están almacenando las medicinas y cuáles son las medicinas que ya se han vencido. Entonces, con respecto a esto, hay varios consejos prácticos. La mayoría de los medicamentos deberían guardarse en un lugar fresco y seco. Ciudades como Lima son húmedas, entonces tenemos que encontrar el sitio más seco dentro de nuestra casa que tenga menos humedad para poder guardar estas medicinas. El calor, el aire, la luz, la humedad pueden dañar el medicamento, sobre todo luz solar, ¿no? Que llegue el sol directamente sobre el medicamento. Y más si hay cambios de temperatura, ¿no? Si pasamos de
30 grados, ¿no? Ya es bastante el calor que puede hacer y la luz solar va a afectar de manera importante. Si dejamos los medicamentos expuestos a estos factores, los vamos a generar menos potentes, se va a disminuir su potencia y se van a vencer antes. Así la fecha diga a 1 año, si ya lo expuse a alta humedad y a alto calor, ya no va a funcionar igual. ¿Dónde podemos almacenar los medicamentos o dónde los podemos dejar? En un sitio limpio, que esté seco, ideal máximo a 25 grados. ¿Dónde puede ser? En los cajones o en los espacios, ¿no? En las gavetas, ¿dónde? Puede ser en los armarios, en los dormitorios, puede ser en la sala o en el comedor, en algún mueble vitrina, ¿no? Que podamos encontrar y que no le llegue la luz solar directa, que sea fresco, ¿no? Que se mantenga limpio. Principalmente que no llegue la luz del sol directa porque los va a calentar, ¿no? Para no decir que los va a sancochar. Ahora, muchas personas, como se ven en algunas fotos, imágenes, películas, en el baño, pero el baño no es un sitio higiénico para almacenar ni comida ni medicinas, ¿sí? Así lo veamos en propagandas, así lo veamos en telenovelas, en películas, en redes sociales. Si nosotros no comemos en el baño, ¿por qué vamos a dejar almacenados medicamentos en el baño? No existe posibilidad de que eso sea ni higiénico ni que tenga las condiciones que les estoy mencionando. El baño es un ambiente húmedo. De ahí se van a dañar los medicamentos. Suele ser dependiente de ciertas temperaturas. Entonces, el baño no es el lugar ideal. La cocina. Varias personas mencionan la cocina. El tema es que tendríamos que encontrar en la cocina un sitio seco y fresco. Y en la cocina se cocina, entonces va a estar bastante caliente y bastante húmeda la mayoría del tiempo. Entonces tampoco es el lugar ideal. ¿Listo? Lo más recomendable es, como les digo, puede ser en un cajón, en la sala, en el comedor o en los dormitorios, en alguna gaveta, en el armario. Esos son los lugares más recomendables, ¿no? O en el velador, dependiendo cada hogar, pero poco recomendable el baño, poco recomendable la cocina. Recuerden que hay medicamentos que tienen unas condiciones especiales y son más sensibles a los cambios de temperatura y se llaman termolábiles. Por ejemplo, las insulinas, las vacunas, no sé si se han dado cuenta que las personas que van a vacunar tienen una neverita, ¿no? Y eso tiene una temperatura. ¿Por qué? Porque las vacunas son medicamentos termolábiles. Algunas gotas para los ojos, incluidas algunas del glaucoma, también son termolábiles. Algunos antibióticos también dice, ustedes siempre que reciban un medicamento deben ver la etiqueta y deben ver las instrucciones, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo, y ahí dice, consérvese a tanta temperatura. Entonces, si se requiere de 2 a 8 grados, eso quiere decir que debe estar en la refrigeradora o nevera, y por esto necesitamos que se prevenga la degradación y la contaminación y por eso deben estar en la refrigeradora. ¿Por qué? Algunos son producidos de fuentes vivas de origen animal o vegetal o algún microorganismo. Si los dejamos por fuera se van a dañar, ¿sí? Y se van a contaminar y no van a funcionar igual. Si los tenemos que llevar de viaje, porque tenemos que viajar de vacaciones, de trabajo o por cualquier motivo, tendremos que llevarlos en una nevera que mantenga esa temperatura, una nevera, una refrigeradora portátil, ¿sí? Pero si no, entonces tendremos que conseguir uno nuevo y colocarlo en la refrigeradora, ¿no? Pero no podemos estar, digamos, sacando o manteniendo los medicamentos que requieren este frío. Siempre se debería mantener el medicamento en su propio envase original, ¿sí? Deberíamos colocarlo en la parte central del refrigerador. Es decir, yo sé que hay muchas personas que la dejan en la puerta, pero siempre se dice que en la puerta la temperatura va a cambiar, porque nosotros abrimos la refri, cerramos la refri, abrimos, y en el momento en que abrimos ya cambia, ya no está fría, y menos si estamos en verano, es un poco complejo. Entonces, ideal si lo tenemos en un sitio adentro, pero por supuesto
la idea es que esté en un espacio donde no vayamos a tenerlo, bueno, al lado, justo al lado de los alimentos, ¿no? Justo al lado de, no sé, la cebolla, el ajo, ¿no? U otros alimentos que lo puedan contaminar. Ideal si lo podemos colocar en algún recipiente. Y recomiendan que no sea hacia las, digamos, paredes, porque se podría congelar. Recuerden que siempre debemos pensar en los más pequeños. Debemos mantener los medicamentos en un lugar elevado fuera del alcance de los niños o incluso de las mascotas, pero en este caso lo más importante serían los accidentes que se han presentado de manera doméstica por intoxicaciones. Los niños no saben que es una medicina, no saben que no se puede comer, hay tabletas que son masticables, hay jarabes que saben rico, entonces siempre debemos mantenerlos o en una parte superior, sobre todo si tienen niños en casa, donde ellos no alcancen, ¿no? Y explicarles siempre que las medicinas no se deben tocar, no son caramelos, no son juguetes, no se deben enviar a la boca. Pero cuando son más pequeños, pues todavía no hablan los bebés o los más pequeños, ¿no? Los preescolares, entonces es mejor mantenerlos lejos del alcance de los niños. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la fecha de vencimiento? ¿Mm? Doctora, es que he oído que siempre duran un poquito más, ¿no? Digamos, el mensaje que les tengo que dejar es que por algo está esa fecha de vencimiento. Yo no voy a ahondar en que sí, a veces duran unos días más, a veces es una referencia, pero se puede tomar después. Yo prefiero decirles que si existe una fecha de vencimiento, debemos cumplirla, ¿sí? Ahora, hay medicamentos que sin que hayan llegado a la fecha de vencimiento han cambiado el color, han cambiado la textura o huelen diferente. Si yo sé que mi medicamento es blanco y lo veo amarillo, no debería consumirlo. ¿Por qué se volvió amarillo? Pues porque ya está contaminado o porque le dio la humedad o le dio el calor, el sol. No lo sé, pero no tendría por qué tomármelo, ¿sí? Lo debería descartar. A veces estas píldoras o grajeas que son con líquido están pegadas. La humedad. Entonces las despego, me la tomo. Si ya está pegada, ella no venía pegada, pero probablemente por el tiempo y por la humedad se pegó. Es mejor no consumirla. ¿Por qué? Porque ya no va a funcionar igual. Si está más blandita, ay, mejor, mejor, doctora, más blandita me la paso más fácil. No, pues si tiene una condición y yo ya veo que ha cambiado, mejor no me lo tomo. ¿Por qué me voy a intoxicar? Voy a tener una reacción o no me va a funcionar y todavía me voy a tomar otra porque no me funcionó bien, entonces mejor me tomo otra. Es mejor lo que ha cambiado su forma o su, digamos, textura u olor, mejor no consumirlo. La tarea que va a quedar para ustedes adicional después de esto es deshacerse de todos los medicamentos que ya tienen vencidos. Estas canastas llenas de medicinas, estoy segura que varios las tienen en la casa, de tanto que se han acumulado las medicinas, revísenlas. Revisen las que estén de color adecuado, que no estén con grietas y revisen la fecha de vencimiento. Ya se venció, se descarta. ¿Qué vamos a hacer? Tengo varias, doctora, de pronto acumulé una caja, pero no me la voy a tomar, entonces revisen si la pueden donar, si todavía está buena, si no se ha vencido, ¿no? Si se la pueden entregar a alguien que la pueda requerir, pero lo más importante es que lo que está vencido lo saquen. Y no tendríamos que guardar medicamentos viejos. Simplemente lo que hay que hacer es tener un stock porque todos debemos tener, bueno, usualmente tenemos, ¿no? Donde tenemos el Panadol, el ibuprofeno, ¿no? Algún antihistamínico. Sí, pero tenemos que estarlo actualizando. No podemos dejarlo ahí 3 años y hay fechas de vencimiento del 2020, ¿no? Y estamos ya en el 2024. Recuerden este tema de los jarabes, ¿sí? Doctora, es que los jarabes, ¿no? Y abierto, ¿cuánto dura? Entonces, miren, cuando el jarabe viene en polvo para suspensión, como muchos antibióticos, entonces les dice, viene el polvo, usted le echa agua, lo mezcla y se lo toma, ¿no? Y suelen necesitar refrigeración estos antibióticos.
Cuando pase el tiempo de usado, lo tienen que descartar. Si les enviaron el medicamento, sobre todo en los pequeños, en jarabe, ¿no? Y es de los que necesitamos mezclar con agua, tendrían que usarlo por los 7 días o por los 14 días y ya no más. Ay, me sobró, lo voy a guardar en la nevera, en la refrigeradora, para que me dure por si se presenta. No, si ya terminé el tratamiento, se descarta. Quedó la mitad, se descarta, se descarta. No podemos guardar un medicamento por más de 14 días cuando es de este tipo. Ahora, tenemos los otros jarabes que ya vienen, ¿no? Como el Ambroxol, ¿no? Que algunos usan para la tos, o los antihistamínicos como la cetiricina, levocetiricina, sobre todo en los pequeños, o también el Ambroxol que se puede usar también en adultos, o estos que nos ayudan para el malestar gástrico, ¿no? El Bismutol, algunas milantas, el Acitip, etcétera. Entonces, lo más recomendable es que estos que usamos en nuestros pequeños, sobre todo, deberían ser máximo 4 meses, pero máximo. Y casi nunca duran 4 meses porque los pequeños suelen, ¿no? Enfermarse un poco más seguido, sobre todo de gripe. Entonces, idealmente no deberían estar abiertos más de 4 meses. Así la fecha de vencimiento diga a 2 años, porque las fechas de vencimiento son grandes o son a largo plazo, el hecho de que ya lo hayamos destapado hace que el medicamento esté más susceptible a dañarse. Y por lo mismo que ya les he comentado, hace calor, es húmedo, entonces ya no va a funcionar igual. Y así esté, pero yo lo dejé ahí y duró 1 año la cetiricina. ¿Para qué nos vamos a arriesgar y nos vamos a intoxicar? Descartarla y comprar una nueva. Por eso les digo, hay un kit que uno tiene de sus medicinas, hay que estarlo revisando cada 3 meses y revisar lo que ya está a punto de vencerse, lo que no se ha usado, qué vamos a hacer. Hay unos como, por ejemplo, el Ambroxol y los de los adultos que podrían ser 6 meses, ¿sí? Pero idealmente no deberíamos acumular este tipo de medicinas porque, como les menciono, puede haber humedad, puede haber cambios de temperatura y eso va a afectar el funcionamiento. Casi siempre los medicamentos tienen unas etiquetas y en ese momento dice cómo, bueno, mantener fuera del alcance de los niños, no conservar a temperatura mayor a 25. Siempre deberíamos mantenerlos en el envase original y dice cuándo se debería desechar. Esto es ideal, ¿no? No todos los medicamentos dicen cuánto tiempo debe permanecer abierto, pero por eso les doy estas referencias, ¿sí? Las gotas para los ojos, algunas se mencionan máximo de 1 mes. Además, varias, por ejemplo, las del glaucoma, que son las de uso más común, no dura el frasquito, pues dura 1 mes y ya toca volver a formularlo. Entonces, no es bueno acumular tampoco las gotas, ¿sí? Las de los oídos, para algunas personas les envían, también se desechan cuando ya se acabe el tratamiento, ¿sí? No se acumulan. No es bueno acumular los jarabes, no es bueno acumular las gotas, ni ningún tipo de medicinas. Consejo número 3. Debemos conocer las posibles interacciones y efectos secundarios. Este es un tema grande y es un tema que nosotros como médicos estudiamos bastante. Más o menos les quiero dar una idea. ¿Qué es una interacción? Es cuando reacciona un medicamento con otro, por ejemplo, o con otros dos, ¿no? Porque yo me puedo tomar un Panadol, pero también una cetiricina y también un ibuprofeno y por ahí un probiótico, ¿ya? Entonces, cuando se mezclan puede haber reacciones y eso puede ser conocido como una interacción. También puede ser interacción, una reacción entre una medicina y un alimento, o una bebida o un suplemento, ¿ya? Ahora, ¿por qué más puede haber interacciones? Pues porque yo tengo una condición, una enfermedad o algo que afecta a mi salud y tomo un medicamento y eso va a afectar la forma en que el medicamento actúa. Por ejemplo, si yo tengo hipertensión y tomo un antiinflamatorio, puede ser que digamos, el efecto tenga alguna condición extra en mí, que tengo hipertensión o que tengo enfermedad renal, versus una persona que no. Ahora, la diabetes, por ejemplo, con los corticoides, también se va a afectar de cierta manera y va a haber una reacción al tomar los corticoides. ¿Qué puede pasar?
que se altera el funcionamiento para mayor, o sea, duplico, ¿sí? Entonces, yo me tomo algo para dormir, pero también me tomé un antigripal y entonces quedé dopada porque dupliqué el efecto que tenía uno de esos componentes. También puede ser que lo acabe, entonces yo tomo medicinas, como me autorreceté, entonces una medicina me servía para algo, otra para otra, pero resulta que el efecto de esta A anula el efecto B, así que no me va a funcionar. O peor aún, puedo alterar el metabolismo del medicamento, puedo alterar cómo lo elimino, cómo lo absorbo y puedo generar efectos secundarios indeseados. Esas son las interacciones, son un capítulo de nuestro estudio. ¿Qué es importante? Cuando ustedes reciban la receta, preguntar, doctor, ¿puedo comer normal? ¿Hay algo que deba evitar? ¿El alcohol? Doctor, ¿puedo tomar alcohol? En general nadie debería tomar alcohol, ¿no? Tomando medicinas o en general, pero como es socialmente aceptado, tenemos que preguntar, ¿no? Hay medicamentos que es un no rotundo para el alcohol, ¿sí? Con los otros puede ser que se disminuya el efecto, entonces es importante preguntar siempre. Hay efectos secundarios que pueden imitar problemas de salud como dificultades para la memoria, mareos, somnolencia. Hay mezclas que son complejas, los antiinflamatorios con los diuréticos. Miren, yo, por ejemplo, no sé, me dicen, doctora, yo tomo vitamina C todos los días, pero también tomo aspirina. Ahí va a haber una interacción. Algunos antibióticos, algunos anticoagulantes. Entonces, cada medicamento tiene cierta función, tiene cierto mecanismo de acción y lo que no queremos es que haya efectos secundarios o que se presenten interacciones y que esto pueda afectar la acción del medicamento, ¿sí? Finalmente, para ya ir terminando, debemos tener una lista de nuestros medicamentos, ¿sí? Sobre todo cuando es más de uno, debemos saber qué estamos tomando, cómo se llama el medicamento que estoy tomando, porque, aunque no crean, probablemente a varios les habrá pasado, no, doctora, yo no sé las medicinas que estoy tomando. Pues deberíamos ser un poco más responsables de nuestra salud. Si yo estoy tomando una medicina, ¿cómo no sé qué estoy tomando? No, doctora, no me lo sé, pero lo tengo anotado, se las dicto. Allá, es que eso es lo que necesito. Si de pronto es muy difícil aprenderse el nombre de las medicinas, porque hay medicinas que son difíciles y los miligramos tampoco de pronto tenemos la capacidad de memorizarlos, pues acá los tengo, doctora, ¿sí? Y yo tomo enalapril de 10 miligramos cada 12 horas, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Eso es lo que se necesita y ese es el verdadero empoderamiento de los pacientes. Y eso es un gran trabajo en equipo para que el médico y el paciente puedan trabajar en función de la salud del paciente, ¿sí? Deberíamos tener una lista con todas nuestras medicinas y eso aplica también, digamos, para cuidadores o familiares de los pacientes que toman medicinas. Si alguien pregunta en casa y la señora, no sé, adulta mayor, no sabe, ¿quién sabe qué medicamentos toma? ¿Dónde está la lista? Deberíamos tener una lista en casa donde todos sepamos, los que estamos en contacto con esa persona, qué medicamentos toma la señora. Ah, sí, doctor, claro que sí. En una emergencia ustedes llaman a un médico y ese médico va a decir qué medicamentos toma y la señora justo está somnolienta, no se acuerda y toma 10 medicinas. ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, doctor, ya acá está la lista. Y el doctor puede leer la lista y puede ver qué es lo que está tomando la señora. Entonces, están ustedes en la calle y algo sucede. ¿Qué vamos a hacer? Y resulta que de los nervios a uno no se le olvida, sí, acá tengo la lista de lo que yo tomo, ¿no? Y eso puede ser, parece película, parece que no fuera necesario, pero es una gran ayuda, porque no es lo mismo, cada medicamento es diferente, cada dosis es diferente. Hay medicamentos cruciales, los anticoagulantes, por ejemplo, incluso hay personas que deben llevar una manilla diciendo soy paciente anticoagulado, ¿sí? Las insulinas, ¿no? Entonces es muy importante saber qué medicamento toman, cuánto y cada cuánto.
debe tener eso en la lista, el nombre, la cantidad y cuándo lo toma. Y siempre con ustedes, ¿sí? Y si no está con ustedes, en un sitio donde se encuentre la lista, ¿sí? E incluso que su cuidador o persona, digamos, de más confianza sepa, mira, acá dejo la lista, en la mesita, no sé, en la cocina, donde consideren necesario. Pero es importante saber qué medicamentos toma, ¿no? Idealmente el paciente, pero si el paciente no se lo sabe, por lo menos que los tenga anotados en una lista y que esa lista la conozca también la persona de más confianza o la persona que está siempre a su lado. Finalmente, les recuerdo, entonces, debemos tomar los medicamentos según las indicaciones y las instrucciones de sus médicos. Por favor, no automedicarse. Tengo pacientes bastante juiciosos que me preguntan, doctora, le quería preguntar si me puedo tomar esto. ¿Ya? Está perfecto. Doctora, vi un video donde recomiendan tal medicina. Perfecto, pregunten. Preguntar no hace daño. Lo que hace daño es hacer algo que después afecte su salud. Almacenen los medicamentos correctamente. Ya saben, verifiquen la fecha de vencimiento. La tarea de estos días va a ser que ustedes en sus casas revisen esa canasta de medicinas que tenemos todos y la actualicen. ¿Listo? Lo que está vencido se descarta. ¿Ya? Lo que lleva mucho tiempo abierto se descarta. ¿Listo? Sepan cuando los recetan qué posibles interacciones hay, si tienen que evitar algún alimento, si tienen que evitar alguna bebida o si hay medicamentos que no se pueden mezclar y saber qué efectos secundarios tienen. Y mantengan su lista de medicamentos. Además, la lista va a servir también para que no se les olvide tomar sus medicinas, porque cuando son muchas, varias personas me dicen, doctora, a mí se me olvida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tener la lista para que no se le olvide, poner una alarma, ¿no? Tener una persona que le recuerde, hey, hora de la pastilla, ¿no? Asociarla a algún comportamiento, un tiempo después de almuerzo o antes de dormir, ¿no? O al despertar. Entonces es importante mantener la lista y tomarse, por supuesto, las medicinas. Recuerden que todo esto está en pro de educarlos como pacientes y así mejorar la salud, ¿sí? Los pacientes educados en su salud tienen mejores resultados en salud que los que no saben. Y eso incluye los que no saben por qué toman sus medicinas. Si ustedes toman una medicina, sepan, esta me la tomo porque me ayuda a bajar mi presión. Esta me la tomo porque me ayuda a bajar mi azúcar. No puede ser que yo les pregunte, ¿por qué toman la medicina? No, no sé, doctora. Todo tiene un porqué. Entonces, ustedes como pacientes tienen el derecho de saber por qué les recetan, pero también el deber de saber todas sus medicinas y por qué se las están tomando. Esperamos que haya sido de su agrado esta información. Muchísimas gracias por la invitación y por la participación de ustedes.